Hola, soy Belia Rojas y los saludo desde la ciudad de Chihuahua. Hola, soy Yolanda Costa y los saludo desde Veracruz, de Fundación Acompaña. El día de hoy, la verdad, tenemos una invitada que es Lula Grafias, psicóloga, terapeuta, junto con la Fundación Acompaña, y es donde hoy vamos a conocer el por qué cada uno reacciona de diferente manera ante el duelo. Entonces, para este tema y saber que cada quien tiene un duelo muy diferente, que no todos somos iguales, está Lula para guiarnos, para apoyar y compartir con todos ustedes y no se sientan únicos en este dolor. Belia. Pues sí, Lula, bienvenida, qué bueno que estás el día de hoy con nosotros, encantadísimos de tenerte. Y bueno, pues decir también que Lula de nuestro grupo de expertos que colabora en Acompaña y es voluntaria en Acompaña y es una magnífica, magnífica terapeuta. Bueno, y nos da un gustazo tenerte aquí. Fíjate que vemos mucho con la gente que acompañamos, ya sea en escuchas o en los mismos grupos, que llegan muy angustiados, o sea, dice, ¿cuándo se me va a quitar el dolor? ¿Cuánto dura este dolor? O sea, porque ya no puedo con él. ¿Cuánto va a durar recuperarme? ¿Hasta cuándo voy a vivir este duelo? Para nosotros es un poquito difícil explicar en ese momento que la gente está con tanto dolor, a lo mejor al principio de su duelo, en etapa todavía de ese shock que tenemos, ¿no? Al principio del duelo, que está el dolor a todo lo que da, explicarles que ese dolor pues hay que vivirlo, ¿no? Que hay que sentirlo, que los grupos y el acompañamiento le va a ayudar muchísimo a poder llevar un duelo sano, a poder llevar un duelo más dirigido, más estructurado, de una manera más sana, más para él o para ella, pero decirle definitivamente el dolor, esta parte de sentir, no nos la podemos quitar. Y a veces hay como ciertas molestias entre la misma familia o los mismos dolientes, porque cada quien lleva el duelo de diferente manera. Incluso puede llegar a haber hasta enojos de verdad, decir, o sea, si yo esto, porque si los dos acabamos de perder a un hijo y está mamá y papá, dice, ¿por qué mamá? Yo siempre quiero estar, o sea, yo quiero hablar, yo quiero llorar, yo quiero, y él me dice, no llores, y escucha música, y dice que le hace bien escuchar música porque era la que escuchaba a mi hijo, pero a mí eso me molesta. Entonces, es bien importante aclararle a la gente para que se baje esa ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué actuamos de manera diferente en el duelo? Porque no en todos es igual. Y que sepan que existen muchas cosas que modifican lo que expresamos cuando alguien muere, cuando perdemos a un ser querido. Y entonces sabemos que hay algunas cosas muy importantes que debemos de tener claras para poder entender por qué, Lula, por qué actuamos de manera tan diferente en el duelo si tenemos la misma pérdida. Exacto. Pero bueno, esto que dices es muy importante y lo primero que yo diría es el duelo es único. Cada duelo, cada pérdida que tú vives, la vas a vivir de manera única. Puedo yo tener diferentes pérdidas en la vida y cada una será diferente, pero también cada persona, como tú dices, en la familia, lo va a vivir de diferente manera, aunque sea la misma pérdida. Por eso es bien importante saber, el duelo es único. No podemos comparar mi duelo con el de mi esposo, con el de mis hijos, porque no hay dolorímetro. Ajá. O sea, no hay algo que mida a quién le duele más o cómo lo estoy sintiendo. Lo importante de esto es que cada persona reaccionamos de diferente manera. Uh-huh. Y el saberlo nos va a ayudar, como dices tú, a no enojarme o al no sufrir más, añadirle más sufrimiento a lo que yo ya estoy viviendo por sentirme incomprendida en mi casa. Tal vez por mi esposo, por mi mamá, o a lo mejor ver como indiferencia, ¿no? Y eso a veces da muchísimo coraje, como si pensamos, parece que no le importó que se haya muerto, ¿no? No lo extraña, no lo quería como yo. Y bueno, pues lo primero que la razón es el tipo de relación que cada persona haya tenido con el ser querido que falleció. Ajá. Lo que se llama como el nivel de apego. O sea, porque cada uno tenemos una calidad, una intensidad de llevarnos con algunas personas. Puede ser nuestro hermano, puede ser un tío, puede ser un amigo. Muchas veces tenemos amigos, sobre todo en la adolescencia, que en la intensidad y la calidad son como hermanos, más que hermanos. Sí. Entonces, la manera como yo voy a reaccionar ante esa pérdida va a depender mucho de este tipo de relación.
la característica de la muerte, por ejemplo. No, vuelvo a lo mismo, no es de que una muerte sea más fuerte o que otra o duela más que otra, no. Pero, por ejemplo, cuando tenemos una muerte súbita, como es algo que pasa de pronto, es que literalmente destruye nuestro mundo que estamos viviendo, cambia de un día para otro, ¿no? No es ¿Una muerte súbita te refieres a una muerte inesperada, una muerte violenta? un accidente. Ok. Un accidente, un paro cardíaco, o sea, que no esperas, no O esperas. sea, que es diferente cuando hay una enfermedad previa, cuando ya te lo puedes esperar, a cuando tienes una persona sana y que de repente fallece por un accidente, una muerte violenta. Ok. Exacto, Sí. exacto. Cuando tú ya ves venir a lo mejor por alguna enfermedad o algo, tu mente, bueno, de alguna manera, no que duela más o menos, pero de alguna manera tu mente está viendo lo que va a pasar. Cuando es inesperado, el shock de esto es tan grande que puedes estar de alguna manera como más aturdido de lo normal, ¿no? Puedes estar como si no sientes nada, pero es realmente por esto súbito, por esto que es de repente, más bien. Lula, por ejemplo, ahorita, perdón, voy a interrumpir, de la misma pérdida, no hay una confusión ahí que podamos tener con la misma pérdida, sino que cada quien tiene una pérdida, digo, un hijo, es el nieto, es el sobrino, es el hermano, ahí podemos aclarar un poquito en esa parte donde no es la misma pérdida, ¿no? Tienes No toda sé, la razón. yo a mí porque me llegó ahorita de que, bueno, sí. tampoco es el mismo dolor, pero ¿por qué? Porque no es la misma pérdida. Tampoco es un dolorímetro. A ti te va a doler más o algo. No sé, ¿podemos aclarar esa parte? Tienes toda la razón. O sea, por un lado, como dices tú, para uno es el papá, es el hermano, es el hijo, pero al mismo tiempo también podemos compartir que los dos muere nuestro hijo o que a los dos muere nuestro hermano. Eso también, todas son únicas, ninguna se puede comparar. No hay duelo igual, ningún duelo igual a otro. Pero tienes razón, también cada uno, además de que el tipo de parentesco es diferente, por el tipo de relación, la calidad y la intensidad, eso lo va a definir mucho más. Correcto. Otra de las porque cosas... aquí sí he tenido... Sí. Dinos, Luna. Que otra de las cosas también es la personalidad. Como a veces, o sea, la personalidad es la manera como vamos nosotros a afrontar la adversidad, cómo vamos a salir adelante, cómo nos vamos a adaptar a esto que estoy viviendo, este dolor tan grande que estoy viviendo. Entonces, hay personas que a lo mejor le entran más al toro por los cuernos, hay personas que su personalidad es más ignorar, me voy a trabajar y me meto a trabajar durísimo, o lo evado completamente y me voy de viaje y hago otras cosas y vuelvo a lo mismo. No es de que te duele más o te duele menos, es nada más cómo yo estoy reaccionando de acuerdo a mi personalidad con la pérdida. Esa es la diferencia. Muy bien. Y hoy es compartir cómo está trabajando cada quien su dolor, ¿no? O sea, en esta manera unos lo pueden platicar, unos pueden ver videos, otros no. Es ese camino también que a mí me tocó vivir y que conozco mucha gente que dice, no puedo ver fotos, no puedo ver video, mi marido sí, o mis hijos sí, y así sucesivamente vas viendo que cada quien es compartir cómo estás llevando el duelo, ¿no? O sea, también eso es muy importante, el platicarlo, las terapias familiares entre nosotros mismos, compartir, no sé, qué puedas opinar o que puedas dejarnos ese mensaje. Se me hace importantísimo lo que dices. Además, respetar. Si tú puedes ver fotos y yo no, yo respeto tu manera por tu personalidad. Y abres otro punto muy importante que es la comunicación. Que la familia tiene que ser el lugar, es difícil, pero que seamos conscientes donde podemos decir todo lo que sentimos y pensamos, ¿no? Claro. Y a veces esas cosas no se hablan en casa, ¿no? Y a lo mejor yo nada más me enojo porque tú no ves las fotos o porque no me respetan que yo no quiero ver las fotos, pero hablarlo, qué importante esto que dices, Junoe. Decir, a mí yo lo siento así, yo no puedo, y abrir este espacio de comunicación nos va a ayudar muchísimo también a manifestar, a bajar todo este sufrimiento, ¿no? A veces
las familias no permitimos que otro llore, porque obviamente a mí me vuelve a remover y yo como que en un momento estoy bien y ya no quiero llorar. Muchos se aguantan. Es como, Fíjate, también tiene que ver mucho con el macho, ¿no? De que no. sí, sí, fíjate que esa parte, Lula, yo hago mucho hincapié en esa parte de abrir esos canales de comunicación, porque es prácticamente, bueno, casi en todos los casos ves que el hijo se va a llorar lejos, que para que la mamá no lo vea, para que ella no sufra más, y la mamá se esconde también para que no la vean llorar, para que la familia no sufra, porque ella siente que es la que tiene que sostener. El papá ni de chiste llorar, porque él tiene que ser el fuerte y el que está de pie. Y sin embargo, o sea, el duelo se vive en familia. El duelo se tiene que vivir, o sea, es lo mejor, pues, vivirlo en familia. El duelo no se puede vivir solo. Y cuando cada quien, por protegerse unos a otros, se va a llorar de manera separada, lo que está pasando ahí es que están viviendo su duelo en soledad, Exacto, ¿verdad? Y exacto. lo mejor es poder abrir esos canales de comunicación, hablarlo abiertamente y comprender que somos tan diferentes que cada quien lleva el duelo de una manera diferente, respetarlo y acompañarse en esa parte. Sí, 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 importantísimo. Yo creo que es lo más importante de lo que estás tú comentando, porque eso finalmente ayuda al dolor, al Claro, poder tener un espacio seguro donde podamos desahogarnos, claro, ¿verdad? claro. Sí. Bueno, y depende también, entre estas cosas dependen mucho los recursos que tenemos cada uno en la familia. Ajá. Obviamente, y que tienen que ver con la edad. Por ejemplo, los niños, ¿cómo necesitan que haya una figura que los apoye, que esté ahí cuidándolos, ¿no? Y cómo los niños reaccionan de diferente manera. Ellos brincan, saltan, se mueven muchísimo, de pronto se ponen tristes, de pronto están contentos, ¿no? Y a veces los niños también, bueno, el juego es maravilloso y a veces juegan mucho a hacer el accidente o la enfermedad y a veces los adultos les decimos, no, 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 ya no hables de eso, ya no jueguen a eso, porque sentimos que está mal. Y siendo que ellos están sanando a través de su juego, ¿no? Claro. Para los adultos mayores, pues también es durísimo. Por otro sentido, son como los extremos, el niño y el adulto mayor. Cómo lo vive de otra manera, porque el adulto mayor tiene pérdidas recurrentes, o sea, cada vez más pérdidas de amistades, de gente que se va muriendo, ¿no? Claro. Entonces, Y creo que también ahí influye un poco que tanto los más pequeños como los más grandes, los adultos mayores, son un poquito más vulnerables, porque también eso depende un poquito de nuestros recursos internos y externos, ¿no? Porque los niños carecen de recursos internos porque no tienen una personalidad formada, entonces dependen exclusivamente de sus recursos externos, que somos los adultos. Y los adultos mayores tienen muchos buenos recursos internos, pero carecen de recursos externos porque ya están más solos, ya no tienen amigos, ya no tienen a lo mejor hermanos, ya no tienen mamá, ya. Entonces dependen de un mundo muy pequeño porque probablemente ni siquiera puedan salir mucho de casa. Entonces son como más vulnerables, ¿no? Por esas situaciones también. sí, y entonces, como bien dices tú, entonces cada uno va a vivir el duelo de diferente manera. Claro. Uh-huh. Los recursos internos también tienen que ver mucho con cuando tú has tenido un duelo en la vida y después tienes más adelante otro, tú ya has vivido esa experiencia y entonces de alguna manera pudiste salir adelante de este dolor, de recuperarte y eso que tú aprendes en esos duelos que vas teniendo en la vida, en esas pérdidas, te van sirviendo, son tus recursos internos también para afrontar las pérdidas más adelante. Así como tu espiritualidad, tu manera de permitirte sentir, tus emociones, todas esas cosas. Y bien dices tú, un adulto las tiene mucho más desarrolladas, ¿no? Que un niño, pero influye entonces también, ¿no? Claro. Fíjate que Otra, ahorita que hablan de adultos, de parte de adultos y de niños, yo conviví mucho, mi abuelo nunca supe cómo expresó la muerte de mi hijo, ¿no? Anteriormente había pasado por diferentes muertes, imagínate, infantiles también, de mis tíos,
Pero nunca supe, digo, ya, descansa en paz, pero nunca pude trabajar con él. Tal vez en estos momentos hubiera trabajado, pero bueno, ya sabré, igual por mi abuelita ahorita en vida, que me pueda platicar cómo lo llevó él, porque él no expresaba, no decía, imagínate cuántos duelos había pasado. Y él seguía en vida, le daba miedo a la muerte y todo este proceso. Veo a mis hijos, de una manera, dos hijos de diferentes edades, y lo han llevado muy diferente, ¿no? Ahorita que están compartiendo. Entonces, esa parte de las herramientas internas y externas es también desde la infancia, donde le tenemos que demostrar a los hijos, digo, los abuelos traen otra historia, otra educación con el duelo, ¿no? Que es lo que estamos platicando, hablarlo o no platicar, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Y los recursos internos es exactamente todo, la familia que te puede ayudar, los amigos, eh, el adulto con el niño, ¿no? Todo eso a lo que tú te refieres. Sí, Sí. y ahorita comentabas, por ejemplo, de tu abuelo que le tenía miedo a la muerte, cómo el concepto que tenemos de muerte influye también en cómo vamos a vivir el duelo, cómo nos vamos a recuperar. Muchas veces el pensar o el saber que el tener esa certeza de que hay otra vida después, que nos vamos a reencontrar. Y no quiere decir que no lo extrañes y que te va a quitar ese dolor porque no está contigo, pero sí te cambia un poco esa manera de ver cómo vas afrontando todo ese dolor, ¿no? Y Y oye, el eso, recurso interno o externo. Sí, dime, perdón. sí, no, eso es recurso interno. Tu concepto de la muerte puede ser un recurso interno o además, o puede ser algo que te ayude, no te ayude, ¿no? A lo Claro, mejor, tal claro, vez. Sí, claro. claro. Sí, sí, sí. Digo, este recurso interno y externo los he aprendido en estos años, con la muerte de Bastian. Es donde estoy aprendiendo estos recursos porque anteriormente no tenía ningún recurso sobre la muerte. Entonces, igual con mi abuelo, hoy puedo sentir o puedo compartir que podemos sentir y te puedo decir que mi abuelo está conmigo. Está en momentos difíciles, es donde yo pido muchísimo, así como espiritualmente a Dios, a todo, espiritualmente pido con mi abuelo y es cuando entendemos. Pero es difícil en un trance de duelo aceptar que va a estar contigo en tu corazón y al lado, ¿no? Y esto es lo mismo que vamos demostrando a nuestros hijos con estas herramientas internas, podrían ser. Sí, exacto. ¿No? Llevarlo para que tengan esas herramientas internas ante la vida, ¿no? Ante el duelo y todo, poco a poco, yo creo. Sí, Entonces, bueno. Delia, No, ¿nos no, puedes comentar? solamente todavía falta mucho de platicar sobre este tema, pero tan importantes son los recursos, la calidad y cantidad de los recursos internos como la calidad y cantidad de los recursos externos. Porque no solamente es esta parte, que sí, es la espiritualidad, tu personalidad, tu manera de ser, tu manera de afrontar las pérdidas, tu experiencia previa con la muerte, con otros duelos, pero también ese gran recurso externo que es nuestra familia, que ya lo dijimos, ¿verdad? Nuestra familia, creo que es nuestro primer recurso que tenemos a la mano y el más importante. Los grupos de ayuda mutua, que para mí creo que después de la familia es lo mejor, lo mejor. Es un lugar seguro, abierto, empático, libre para poder expresarte, para poder hablar y para poder sanar y llevar un duelo bien llevado, bien estructurado, bien alineado. Pues no sé ni cómo decirlo, ¿no? Pero yo le digo duelo sano. Yo le digo duelo sano, es mi manera de poder expresarlo. Pero también existe el terapeuta. Yo veo un duelo milagroso. Milagroso, está bien, está bien, está bien. Milagroso. Un duelo milagroso, un duelo bien llevado, un duelo bonito, un duelo que al final de él, acompañado. exacto, Acompañado. que al Sí. final o cuando estés ya prácticamente terminado, que a veces dice gente que hay que no se termina, que sí se termina, eso ya depende de cada quien y cómo tú lo veas, ¿verdad? Mientras tú puedas llegar a tener una vida nuevamente, a caminar, a seguir adelante, a poder tener sueños, metas, reconstruirte, todo eso, para mí eso ya es un duelo terminado, aunque el dolor siga presente muchas veces. Pero el lograr esa parte de poder llenar de puro amor todo eso que quedó, de llenarlo de un amor bien puro, porque tu ser querido ya no depende nada de su presencia física ni de lo que él te va a dar, sino simple y puro amor. Entonces, eso se logra muy, muy bonito en los grupos. Digo, están los terapeutas, están los grupos de la iglesia, está tu religiosidad, bueno,
Hay muchos recursos externos Y también. esto que ustedes hacen, estas cápsulas, son buenísimas porque son recursos externos. El ir aprendiendo todas estas cosas, lo que ayuda es a que haya menos dolor. El duelo todo es dolor, pero a veces con tantas cosas que no sabemos o no tenemos esos recursos externos, es como echarle más limón a esta herida, ¿no? Entonces, es maravilloso saber más, ¿no? Por ejemplo, ahorita este tema de conocer y entender por qué todos reaccionamos diferente o por qué a veces yo también puedo decir, ¿por qué lo estoy viviendo así? Pues depende de todo esto que hemos platicado, ¿no? Claro, 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 claro. Y luego también, Lula, hay otras cosas más que podemos hablar sobre esto, pero, por ejemplo, se dice también que cuando pierdes a un ser querido, pierdes a varias personas en una, ¿no? ¿Por qué se dice esto? Porque generalmente esa persona juega un rol. Por dos razones puede ser. Ese rol es la persona, lo que significa en tu vida ese rol. Por ejemplo, voy a decir mi esposo, ¿no? Yo me quedo viuda, pero además mi esposo es el que me da la seguridad, es el que lleva toda la administración de mi casa. Entonces, no solamente estoy perdiendo a mi esposo, estoy perdiendo a esa persona que me da la seguridad. De pronto me siento perdida, no sé ni cómo se paga la luz, no sé ni cómo se paga el teléfono, ¿no? Entonces, el rol que maneja la persona, para mí, es muy importante. Y, bueno, otra de las pérdidas son las pérdidas secundarias, ¿no? Muchas veces pasa, por ejemplo, volviendo al ejemplo de una pareja, pues pierdes grupos de amigos, ¿no? Cuando muere tu pareja, cuando es un hijo, a lo mejor pierdes el grupo del salón de tu hijo. Entonces, hay pérdidas secundarias que nos duelen muchísimo. Imagínense, no nada más la persona, sino todo lo que estoy perdiendo por lo que representa esta persona en mí. Sí, me pongo en el lugar de un niño pequeño que te iba a decir. Que pierde a un papá, pues mira, Sí. pierde al papá, al proveedor, a la mamá. al que a lo mejor lo llevaba a la escuela todos los días, que iba a jugar con él al fútbol, que lo llevaba al cine los fines de semana y que le leía el cuento en la noche, ¿no? Y probablemente la pérdida secundaria sea también que mamá tiene que salir a trabajar y mamá ya no está presente todo el día. Entonces sí, es bien importante esta parte de pierdes a varias personas en uno y aparte las pérdidas secundarias, porque cuando uno está en duelo, la vida no te da tregua. Exacto. Aparte están esas crisis concurrentes, que ese es otro tema, ¿verdad? Que la vida no te da tregua, o sea, la vida no dice, uy, estás en duelo, te voy a dar 1 o 2 años para que te recuperes y luego comienzan los problemas. Creo que al contrario, muchas veces esas crisis concurrentes, esos problemas que se nos vienen adicionales al duelo, probablemente hasta empeoren, ¿no, Lula? Sí, claro. En tu experiencia, ¿cómo es? Claro, es que todo lo que puede pasar después de esta pérdida puede ser una pérdida de dinero, de trabajo, otro ser querido que muera. Si de por sí cada una es muy difícil, ya imagínense, a veces siento que es como que estás en el mar y te pegó la ola, pero te estás recuperando y viene la otra y viene la otra. O sea, ya no te agarra bien parado. Ya no puedes respirar. Ya no puedes respirar. Sí, ajá. Sí. Entonces son esas crisis concurrentes, no, o sea, te tumban. Entonces yo puedo decir, ¿por qué esto me está pegando tanto? Bueno, porque me está pasando todo esto. Claro. ¿No? Es que pueden venirse crisis económicas, pueden venirse crisis de salud, que si ya estabas enfermo, tenías una enfermedad previa, puede empeorar. Si no la tenías, exacto, puede venir. Puede haber los jóvenes que son tan dados a irse a las actividades temerarias, ¿no? Que a conducir motocicletas en la noche o salir con los amigos y tomar alcohol. O sea, pueden venir todo ese tipo de problemas. Fíjate que yo ahí tengo una duda. Ay, perdón, algunas. Sí, algunas directamente relacionadas con la pérdida y con el duelo, pero otras no, porque la vida sí es, pero ya no estás tú en tu mejor momento, como la ola, les digo, entonces te pega más. Claro. Y vas a decir algo, Yunuen.
Sí, por ejemplo, digo, trabajando en esta parte es cómo trabajar antes de llegar a estas pérdidas. O sea, estas cápsulas que hacemos es para que llegue también a las personas que no han tenido una pérdida y es que tengan esa herramienta externa el día de hoy para que cuando estén pasando, digo, no tenemos la cabeza, como dice Belia, o sea, en ese momento no tienes la cabeza, no tienes las fuerzas, te quieres morir también, quieres estar, que no estás viendo en 2, 3 días tal vez a tus hijos, yo a mí me pasó tal vez 3 días, 4 días no los vi, o sea, no puse atención, pero sí me gusta esto para que lleguen y tengan esas herramientas y en ese momento nos hayan escuchado qué trabajo es lo que tú recomiendas hacer ante una pérdida. Sabemos que no tenemos cabeza, y los que están viviendo en este momento, pero hay algo que puedan tener antes de cualquier suceso, una herramienta interna que puedan trabajar. Bueno, mira, es información, información. Creo que esa es una de las más, digo, claro que todo lo que vamos haciendo en la vida nos va preparando para lo adverso. Bueno, ojalá que permitamos, porque a veces no permitimos que el niño sufra, que el niño, y no es que quieras que llore, digo, que sufra o haces algo para que sufra, pero sí crear niños fuertes, personas fuertes, ¿no? Porque la vida es difícil siempre, pero la información creo que es un tema importantísimo. O sea, el ya a lo mejor esto que ahorita que hemos compartido, en algún momento que alguno que lo escuche tenga una pérdida o que la esté viviendo, te puede dar muchísima luz de qué hacer o nada más el decir, esto es normal, ya te baja muchísimo. Decir, es normal que yo esté así. Claro. Está entonces, como corresponde, ¿no? Dentro de lo esperado, como debe de estar, ¿no? Que saberse que no te vas a quedar así, que no te estás volviendo loca y que no te vas a quedar de esa manera, que es parte que es un proceso, entender que es un proceso el duelo, es bien importante, ¿verdad? Pero por eso alzamos la voz, o sea, estamos alzando la voz, compartiendo tal cual el proceso y que vive gente ahorita que lo está viviendo, y digo, nos toca porque acompañamos del día 2, 3 o al mes y todo, y dice, ya me estoy volviendo loca, mi marido ya no puede, o sea, me dice que deje de llorar, mi mamá también, digo, nos pasa a diario. Entonces ya cuando platicamos es normal, permítetelo, vas bien, tienes que liberar ese dolor, sanar esas lágrimas, sanar con las lágrimas, vas tranquilizándote. Igual ya cuando pasa y alguien que está escuchando estas cápsulas está llegando y en ese momento, si lo está viviendo o lo va a vivir en algún momento esa pérdida, puede llegar a tener esa herramienta, ¿no? Decir, es normal que esté llorando, que sienta esto porque lo escuché. Y darse permiso, ¿verdad? Y darse ese permiso de poder sentir, de llorar. Y a eso iba ahorita, porque también sé, Lula, que una de las maneras que nos dictan cómo nosotros actuamos en el duelo es los mitos que tenemos acerca de la muerte. Porque sí llegamos a escuchar cosas que hacen mucho daño, como, por ejemplo, el más conocido, ¿no? No llores porque luego no dejas descansar al muerto. Entonces, platícanos un poco sobre esto, en tu experiencia, ¿cuáles son esos mitos que más nos pueden retrasar? Es que, mira, los mitos tienen que ver mucho con la cultura que cada uno vivimos. Ajá. O sea, son muy diferentes. Otra vez, por eso cada uno vamos a reaccionar diferente. Depende de la cultura, lo que he heredado en mi familia, el lugar donde vivo, inclusive en México depende de cada ciudad. Claro. ¿No? Ya no nos vamos más lejos, lo que en Oriente, lo que se piensa de la muerte y de lo que pensamos a lo mejor en América, ¿no? Sí. Pero, bueno, hay infinidad de mitos, pero cualquier mito tenemos que contrarrestarlo con el conocimiento. Otra vez nos vamos a la información. Con la información, claro, y compartirla. Si tenemos la oportunidad de leer un libro, de escuchar esta cápsula, de tomar algún curso, compartirlo con la familia. A veces también no queremos, uno de los mitos es no hablar de la muerte. Como que yo lo veo mucho como, ay, casi como si hablamos de eso nos va a pasar. No. Sí. O sea, se nos va a pegar, eso se nos pega, ¿no? Lo único seguro en la vida que tenemos es que vamos a encontrarnos con la muerte de un ser querido. Claro. Es lo único que 100% nos va a pasar. Entonces... porque ni el nacer lo tenemos seguro. Exacto. Desgraciadamente. Exacto. Entonces, compartir la información, este sería el primer reto, claro, a romper,
y compartirlo, como dices tú, para que en el momento en que vivamos alguna pérdida, tengamos esta herramienta. Claro, por eso es importante que nosotros, o sea, que los dolientes estemos informados, pero también igual de importante es quien te va a acompañar, quien va a acompañar a la persona que acaba de perder un ser querido, también tenga la misma información para saber cómo acompañar. Probablemente en el momento de la muerte, en ese tiempo de que estás en ese choque, en esa aflicción tan aguda, es más importante que la gente que te está acompañando sepa cómo hacerlo que tú misma, porque tú misma estás a lo mejor, tan confundido y que todavía no puedes pensar con claridad, no sabes ni qué pasó, como, ¿verdad? No sabes para dónde voltear. Es más importante que la gente que te acompaña sepa cómo hacerlo. O sea, no solamente quien está en duelo, sino quien está acompañando. Es importante esa parte, ¿eh? Para mí es importantísima, es básica, así como la comunicación, como todo eso. ¿Para qué? Para que fluya esa información, que fluya de una manera adecuada. Sí. Fíjate que a mí me tocó, Sí. Del parte del duelo, que sí. nadie sabía, más nadie. Sí, claro. Yo ahorita en este camino, y todo el mundo ahorita de los que han estado alrededor, y son miles de personas que han estado alrededor mío, y están aprendiendo de mí. Entonces, a mí, curiosamente, en donde batallé mucho para encontrar un buen acompañamiento fue un acompañamiento tanatológico. A mí me costó trabajo. Eso fue lo más difícil. Me costó trabajo eso. No encontré un tanatólogo al que yo pudiera confiarle, ni mis hijos. Entonces, desde ahí hay que empezar, ¿verdad? Imagina, la tanatóloga que llega conmigo en el velorio me partió, o sea, no podía escucharla tan fuerte, y así sucesivamente. Pues esa parte también es muy delicada, ¿no? Sí, Lula. Sí, es que hay tanto por hacer, es que esto es muy nuevo, o sea, la tanatología lleva muy pocos años comparado con otras disciplinas, entonces sabemos poco en general, ¿no? Y se ha hecho poco, entonces esto es padrísimo porque esto es un camino que estamos construyendo. Claro. Y tanto en tanatólogos a cada vez estar más preparados, y también los psicólogos y los psiquiatras también. Podemos hacer mucho daño como psicólogos y como psiquiatras por esta falta de información. Y también, ahorita, no nada más, como dicen ustedes, los tanatólogos o los doctores también, las personas que nos acompañan, el poder saber cómo cada persona reacciona diferente, nos puede ayudar o puedes ayudar a no juzgar y a permitir este desahogo. Miren, yo siempre he visto que cuando hay un suceso de alguien que pierde un familiar y estamos alrededor, hay como una necesidad de que, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Quiero hacer algo. ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿No? Y el saber, por ejemplo, todas estas cosas, el cómo la persona va a reaccionar diferente de acuerdo a todo esto que hemos estado platicando, nos puede ayudar a respetar más, a no juzgar, a permitir, ¿no? A permitir si a veces nos ponemos mal cuando estamos mal, porque como dice Delia, estamos como debemos estar, ¿no? Claro. Al ahogo, al enojo, ¿no? Ojalá que todo esto pueda servir para acompañar mejor. Y bueno, eso de no juzgar es ante la vida diaria también. O sea, ante la vida diaria, para cuando alguien esté pasando por un proceso, no juzguemos ese... Digo, y nos tocó que nos han juzgado al momento de sonreír, de no por los mitos que existen. De verdad, o sea, porque sigues sonriendo porque fui a la misa de amarillo, porque para mí... Así es, o sea, así representó ese momento. Claro, ¿no? es que... Y es juzgar y estás viviendo un momento muy doloroso y te están juzgando, pero en la vida diaria juzgamos. Pues yo me quedo con esta plática con muchas cosas muy buenas, muy, muy buenas, pero creo que pudiera yo resumir para mí algo que yo he estado pensando y que no es nuevo, pero ahora lo digo mucho últimamente, que el duelo debe de ser un traje bordado a mano y un traje que te quede a la medida, pero bordado a mano, con mucha delicadeza, con mucho amor, con mucha paciencia, pero que te quede a ti, que sea exclusivo para ti, ¿no? Un traje a la medida.
Y eso creo que las personas que están en duelo o estamos en duelo debemos de tenerlo bien claro. Yo vivo mi duelo a mi manera, con mi traje perfectamente bordado y despacito y con mucha paciencia. Muchas gracias, Lula. ¿Qué nos dices para despedirte? Celia, me encanta lo que dijiste y yo lo único que agregaría es y que cada persona también tiene su traje a la medida. Entonces, respetar cómo, de acuerdo a todo lo que hemos platicado, cómo va a ser diferente, no va a ser al mío. Cada uno tenemos nuestro traje a la medida. Gracias. Muchas gracias. Y respetar cada persona y cada traje que estamos viendo y que está a nuestro alrededor. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Lula. Ay, no, a ustedes. A mí me encanta compartir, siempre aprendo muchísimo cada vez que tenemos a alguien aquí, que un invitado y que platicamos sobre este tema que nos apasiona tanto a todos. Muchas gracias y pues, no sé, Jun. Que compartan estos videos, estas cápsulas que son tan importantes. Me encanta cuando llegan las personas indicadas, nos mandan los mensajes. Es para llegar a sus corazones y para ser mejores cada día ante esta situación que lo único seguro es la muerte y aprender cómo vivirla y cómo estar en vida viviéndola, ¿no? Claro. Entonces, gracias, Lula. Gracias, Acompaña. Gracias a todos, de verdad. Y pues nos vamos con nuestra frase de Acompaña. Claro que sí. El amor es más fuerte que el dolor. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Bye a todos. Gracias. Bye.